Voy a hablar de composición de funciones. Voy a dar la definición. Suponga que tiene dos funciones cualesquiera. Suponga que tiene una función g que sale de un conjunto A, llega a un conjunto B y que tiene una otra función por ahí f que en este caso sale de C y llega a D. Aquí escribí mal, voy a corregir. Es así, mire. Sale de C y llega a ¿dónde? A D. Estamos hablando de conjuntos, ¿no? Entonces fíjense que se define una nueva operación entre esas dos funciones. Esta operación tiene esta definición, se lee como f compuesto con g y tiene como definición esta regla. F compuesto con g se define así. Aquí me hizo falta la x, vamos a ponérsela. De x, esto se define exactamente como f de g de x. Así es como se define exactamente. Se da el dominio, claro, se menciona el dominio, lo voy a poner por acá abajo. El dominio de la composición. El dominio de la composición de funciones, de la función f con g, en este caso, se dice específicamente cuál es. Se dice, bueno, que son todos los x en el dominio de g. Son todos los x en el dominio de g, de tal manera que, pues al aplicar la función g a la x, me va a dar al dominio de ¿dónde? Me va a dar al dominio de la función f. Es muy complicado, digamos, aparentemente el dominio de la función composición, por eso estamos haciendo este trabajo de explicación. Entonces, bueno, así como que en resumen, se toman dos funciones cualesquiera, se define una nueva operación. Aquí está la regla que se tiene que usar. F compuesto con g en x es igual a f de g de x. Y el dominio de la composición pues viene siendo el conjunto de todos los x en el dominio de la función g, de tal manera que al aplicar la función van a caer al dominio de f. Fíjense que visto así, uno podría, digamos, se podría deducir a partir de aquí se podría deducir que la función, lo voy a poner acá abajo, vamos a ponerlo aquí abajo, se podría deducir que la función composición, así como está el diagramita, la función composición de f con g, esta composición de f con g, f con g, f con g, tiene, digamos, sale de A, digamos, y llega a D. Sí, por acá el dominio de la función composición es un subconjunto de A. Aquí ya no le pongo para no hacerlo más grande. Si quieren, sí, ¿no? Aquí sería un E, para ir en orden, un subconjunto de A. ¿Y que va a llegar a dónde? Que va a llegar a D. Así, mire. Aquí lo dice, mire, son elementos del dominio de G. El dominio de G es A. Algunas veces son dos, algunas veces no, pero bueno, es un subconjunto del dominio de tal manera que al aplicar la función va a dar a D. De aquí hasta acá, ¿no? Es muy general la definición así como la estoy dando. De hecho, algunos libros como el Michael Spivak de cálculos así lo mencionan. Dice, toma usted una función, dos funciones cualquiera, y la función composición se define así, y esta es su regla de asociaciones, es lo único que dice. Yo hice un diagrama, el diagrama pues es también pues un poquito desagradable, pero estamos hablando como de la definición muy general. Ahorita voy a dar un par de casos particulares. Mira aquí, por ejemplo, ya tengo A, recuerde usted, hace un rato lo dije, la función g empezaba en A y terminaba en B, y la función f empezaba en C y terminaba en ¿dónde? En D. Eso es lo que se mencionó hace un rato. Cuando se hace la composición, esta composición que viene aquí, digamos, estaría ya hablando de esta composición, de la f con
f con g, ¿verdad que sí? De esa composición, ¿de qué estaríamos hablando? Para aquí identifiqué el dominio, digamos, voy a escribir con blanco, identifiqué el dominio de la composición, pues son todos aquellos x. El dominio de la composición son elementos del dominio de G, eso es lo que hemos comentado. Aquí se supone que se toma un elemento de G, de un elemento de aquí, del dominio de F compuesto con G, una X, está en el dominio de G, y al aplicarle la función va a caer aquí. Aquí estaría G de X. ¿Por qué estaría ahí? Bueno, pues aquí lo dice claramente, vea, son todos elementos del dominio de G, de tal manera que al aplicarle la función va a dar al dominio de F, y el dominio de F es C. ¿Verdad que sí? Entonces vea usted. Aquí está, G de X es un punto, que ¿dónde está? Pues está en el dominio de F, que es C, aquí está. Y después se supone que aquí la función f toma ese punto, y ¿a dónde va a caer este punto? Va a caer precisamente a D. ¿Verdad que sí? Esta es como que la forma muy general de la función composición. No hay que perder como que la idea, de alguna manera, esta idea de cuando quiero hacer la composición de f con g, pues en este caso la composición de f con g, pues su dominio van a ser algunos elementos de acá, o todo el dominio de g en algunas ocasiones, y va a terminar en c, va a saltar de aquí hasta por acá, de elementos de A hasta D, por eso está acomodado de esta manera. Hay algunas expresiones un tanto más simplificadas, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos considerar a un conjunto A, imagínense una forma simplificada, o sea, un caso particular de lo que acabo de explicar. Suponga que por aquí anda el conjunto B, y de este lado, pues al final está el conjunto o un conjunto C. Y suponga además, por eso estoy diciendo que es un caso muy particular, que aquí adentro pues está, claro, aquí estaríamos pensando en que pues la función g también va de acá para acá. Igual, de la misma manera, aquí está g, y de este lado pues también está la función f, ¿no? Así como que voy a poner el diagramita acá. La función g sale de A y llega a ¿dónde? A B. Y de B sale la función f. Y entonces la función composición de f con g pues va a ir prácticamente de A a C, como lo habíamos platicado. Entonces aquí, por ejemplo, uno podría pues aquí considerar, en este caso especial, que eso que acabo de escribir, vamos a suponer que estamos hablando de la de la imagen de G. Ahí está dentro, mire. La imagen de G, en este caso particular, estoy diciendo que está acá. Es tanto como tomar un X aquí. Y al aplicarle la función G, pues va a caer aquí. Aquí estaría G de X. En este caso, bueno, pues lo que estoy diciendo es que todo el conjunto A va a dar solamente esta parte. Y aquí lo toma la función, siempre lo toma la función f, a esos elementos los toma la función f y los manda donde a C, como estamos diciendo de este lado. Este sería un caso simplificado del anterior, ¿no? El anterior sí está pues muy general en cuanto a dominios, y eso aquí está un caso un poco simplificado del asunto, ¿verdad que sí? Hay algunos otros casos, digamos, mucho más simples. Por ejemplo, podría uno considerar el caso que muchas veces se maneja una función g que salga de A, llegue a B, ¿no? Ya el caso, digamos, muy simplificado. Yo creo que sería como el caso anterior, ¿no? En realidad el caso anterior es el mismo. Este sería como el caso más cómodo, por decirlo así. Es decir, ¿por qué más cómodo? Porque la G toma elementos de ahí, va a B, y luego B, pues
tiene como dominio, la F tiene como dominio B y llega a C. Y entonces pues es el como que el más cómodo, que es F compuesto con G, pues va de dónde, de A a C. Este es como que el caso más cómodo, ¿no? De los de composición. Pues aquí se parece un poquito al que está por acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería como, sí sería como un caso particular. Yo creo que sí, sí sería un caso particular este que está por acá abajo. Pero bueno, estos son como los más cómodos, ¿no? Ya no analizamos como el caso muy general este que está por acá arriba. Es un caso sumamente general. Algunas veces las composiciones se manejan como más así como están estas que están por acá, ¿no? O este diagrama un poquito más sencillo donde todo el conjunto A en imagen va a caer aquí adentro y de aquí lo toma F y lo lleva a C. Es decir, es como mucho más sencillo. Quiero platicar un par de problemas para ver cómo se hacen, para que vayamos viendo cuál es la mecánica de solución. Mire, vamos a suponer que tenemos dos funciones. Aquí se va a entender un poco más el asunto. Voy a poner dos funciones sencillas acá. Para empezar vamos a considerar con estas funciones. Mire, sería x sobre 2. Aquí lo voy a escribir de otra manera. Vamos a escribirlo como 1/2 de x menos 3. En algún momento ya se comentó que si la función se da solamente así con pura regla de asociación como lo que estamos mencionando, uno tiene que pensar que pues el dominio de la función es todo el dominio posible y para en este caso, digamos, pues, la función pues siempre está definida, no tiene problemas de definición, en realidad el dominio es todo R y también si no se dice nada, pues hay que esperar que el codominio sea todo R. Esto digamos es lo que se piensa. Y de este lado también, la función g pues no tiene ningún tipo de indefinición, entonces su dominio es todo R y como siempre se considera como codominio R a menos que se diga lo contrario. Entonces, bueno, pues así como si hacemos el diagramita, tendríamos F que sale de R y llega a R y luego aquí está la función g, un caso muy sencillo como los que había yo platicado en los diagramas de hace un rato. Entonces la composición de g con f, pues en este caso va de aquí a aquí, que pues es el mismo, ¿no? En este caso no hay mucho que decir, va de R a R. Pero a ver, ¿cómo sería calculada? Lo voy a poner en amarillo. Mire, la función g con f, por definición, sería igual a g de f de x. Ahí está, mira. G de f de x. Y esto, bien, observe usted cómo se le va a hacer. En lugar de la f de x, pues la f de x es 2x más 4. Ahí está arriba. ¿Verdad que sí? En lugar de la f de x, pues uno pone 2x más 4, que es lo que está por acá. Y después vamos a aplicar esta, miren, porque aquí lo que dice es que si aquí dentro de los paréntesis hay una x, esa x es puesta junto del 1/2. Aquí hay algo dentro de los paréntesis, pero en este caso dentro de los paréntesis 2x más 4. Este 2x más 4 se debe de poner cerca del 1/2. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así, mire. Espero que quepa acá. 1/2 por 2x más 4 y el menos 3 que está ahí. Lo único que hice fue quitar a la x y en su lugar, en el lugar de la x, puse precisamente 2x más 4. Entonces esta expresión pues es prácticamente la misma que está por ahí, ¿no? Y bueno, ya después uno si quiere hacer algunas operaciones, podremos realizar algunas operaciones si quiere ahí. La multiplicación, por ejemplo, sale 1/2 por 2x sale x. Y luego 1/2 por 4, pues sale más 2 y luego menos 3. Esto viene siendo ¿cuánto? Viene siendo x menos 1. ¿Verdad que sí? Ahí tendríamos una de las composiciones. La otra composición, en realidad la otra composición aquí la voy a poner en verde a un ladito. Pues ¿cómo sería el juego de los dominios? Pues prácticamente lo mismo. Aquí estaría g, digamos en primer lugar. Aquí estaría R, de R a R,
luego de aquí sale la F, y bueno, pues aquí es claro que la composición de F con G, la composición de F con G sale de R y llega a R. En este caso no hay mucha pérdida, ¿no? Prácticamente lo mismo que el caso anterior. Las rectas son fáciles de trabajar, entonces eso es lo que pasa. Pero bueno, vamos a ver cómo sale la composición, ahora la contraria. F compuesto con G de X viene siendo ¿quién? F compuesto con G, así, digamos, de esta manera. Igual que en el caso anterior, en el lugar de la G de X vamos a escribir a ¿quién? ¿Cuánto era la G de X? Pues era un medio de X menos 3. Y aquí, ahora le hacemos como hace un rato lo hicimos con la G, aquí dentro de los paréntesis está un medio de X menos 3. Entonces aquí dentro de los paréntesis, cuando esté algo dentro de los paréntesis, ese algo va a ser multiplicado por 2 y se le va a sumar 4. En este caso, vamos a ver si cabe por acá, pues ¿cómo quedaría? Quedaría el 2 y junto va a estar la X, que en este caso la X es un medio de X menos 3 más 4. Así va a estar, ¿ya vio? Y entonces, bueno, uno puede hacer si quiere las operaciones ahí de 2 por un medio de X, sale X menos 2 por menos 3 es menos 6 más 4. Y este viene siendo ¿cuánto? X menos 2. Así es como sale esta composición de funciones. Ya tenemos una composición de F con G y tenemos su dominio. Y la del contrario también, ¿no? Tenemos aquí G con F y F con G. Aquí están las dos composiciones. Podemos intentar con una un poco más complicada, si quiere, pues a lo mejor no más complicada, porque en realidad son ejercicios más o menos básicos. Mire, podemos considerar este es un ejemplo clásico, un ejemplo súper clásico, una función f de x igual a x al cuadrado, y considere la otra función g de x igual a la raíz de x. Ya en sus cursos le debieron de haber dicho que si no se da ninguna condición adicional, excepto las puras reglas de asociación, pues uno lo que tiene que hacer es, para hablar de dominio, el dominio se considera el más grande, es decir, aquí por ejemplo, ¿en qué puntos X las operaciones se pueden realizar? Pues siempre, o sea que el dominio en realidad es todo R. Y si no se dice lo contrario, como lo dije hace unos segundos, el codominio también se considera R. En el caso de la G cambia un poco el asunto, porque si hay limitaciones para realizar las operaciones, y las limitaciones para realizar las operaciones tiene que ver con que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Entonces el dominio, en este caso, pues viene siendo los números mayores o iguales a 0, incluso el 0, y llega a donde, como no se dice otra cosa, pues el codominio se consideran los reales, ¿no? Y aquí, bueno, pues sí está un poquito diferente como el anterior, porque, pues como podríamos en este caso decir, mire, aquí vemos que hay un pequeñísimo problema en cuanto a que aquí está R y aquí está 0 infinito, como que son un poquito diferentes o algo así uno se pone a pensar, ¿no? Pero, mire, puede, si quiere, una cosa que también debió ya haber visto, es que la imagen de la función f, pues en realidad es, como es la parábola, es una parábola, es 0 infinito. Esa es la imagen de f, que coincide, como se puede notar, con el dominio de quién, con el dominio de G. En este caso, así es como está la situación, ¿no? Y como que se acomoda a uno de los casos que habíamos tenido, no sé si era a ver dónde están los diagramas, era uno de estos diagramas, ¿no? En realidad era estos diagramas. Aquí la imagen queda contenida, en realidad la imagen sería igual la imagen sería igual al dominio de la función que sigue, aquí sería todo esto, ¿no?
la imagen de la función g será igual al dominio de la función f en este caso, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces se puede realizar la composición. ¿Cómo se puede realizar la composición? A ver, fíjese, sería g compuesto con f en x será igual a g compuesto con f así, con paréntesis ahora. Y lo mismo, ¿no? En el lugar de la f de x, pues va x cuadrada porque ese es su valor. Y luego lo que le hace la función g a las x es aplicarle la raíz. A todo lo que esté acá adentro le aplica la raíz. Entonces en este caso lo que está dentro es x al cuadrado. Y viene siendo entonces x cuadrado y le saca la raíz. Por mucho que usted piense, hay un teorema, uno podría estar tentado como hacer una cancelación de la raíz con el cuadrado, ¿no? Podría estar tentado a pensar eso, ¿no? De hecho, aquí voy a poner, no se me olvidó ponerlo de los diagramitas, mire. Aquí está la función r, la función f. Aquí está la función f, ya sabemos cuál es el dominio. Y por aquí adelante está una función g. Así, ya vimos qué pasa con la imagen de esta función, que en realidad es esta. Eso es lo que expliqué aquí, pero ya no lo pongo. Entonces, g compuesto con f, pues sería una función que va de r y llega a r. ¿Verdad que sí? Sale de r y llega a los números reales. Bueno, eso es lo que me faltó hace un rato. No lo comenté, pero bueno, ya lo agregué aquí. Ahí está. Ahora, lo que comentaba. Aquí uno estaría tentado como cancelar la raíz con el cuadrado. En realidad no se puede cancelar la raíz con el cuadrado. Lo que en realidad queda, y es un teorema básico de matemáticas elementales, es que va a quedar el valor absoluto de x. En general, si lo quiere poner ahí digamos, como al margen de la libreta, eso en algún momento lo demostrará, es que la raíz de x cuadrado, pues la raíz de x al cuadrado, pues en general es el valor absoluto de x. Obviamente que si la x fuese mayor o igual a 0, pues aquí saldría x. Pero no sabemos cómo es la x, porque precisamente el dominio de la composición es todo r, tanto positivos como negativos. ¿Sí? Entonces, bien, aquí no va a quedar x solita, sino va a quedar el valor absoluto de x. ¿Sí? Ahora vamos a intentar hacer la otra de las composiciones. ¿Cuál otra composición? A ver. Voy a escribirle con amarillo. Aquí está la función g, ¿no? Voy a poner otra vez su dominio. Aquí estaría la función g, mire. Y la función f se puede acomodar perfectamente así, mire. Vamos a ver cómo estaba la función f. Pues sí, mire, es esta. Ahora los puse al revés. Primero puse la g, aquí está, y luego puse la f aquí juntito. Y aquí con estos dos se puede formar la composición de f con g. Y como le dije, la composición de f con g va de aquí hasta acá. Es decir, que en este caso iría de ¿dónde? De 0 a infinito y llegaría a ¿dónde? A r. Sí, claro, la composición en este caso de f con g pues va a salir de los números positivos o 0 y va a llegar a r. Ese sería su dominio. Pero bueno, a ver. Concretamente, ¿cómo sería? F compuesto con G en un punto X, pues sería igual a F compuesto con G, así como estoy poniendo ahora. Pero la G, ¿cuánto vale la G? Ya no lo puse ahí. No, estaba en la anterior. La G era precisamente ¿cuánto? Ya las perdí. ¿Dónde quedó la G? Qué barbaridad. Estaba arriba, ¿no? La G aquí está, mira. La G es la raíz de X. Entonces, aquí le vamos a poner precisamente raíz de X. ¿Y qué le hace la F a la raíz? ¿O qué le hace la F a los números que están dentro del paréntesis? Vamos a ver por acá arriba.
lo que le hace a las x que están dentro del paréntesis de la f, les aplica un cuadrado. Y entonces aquí hay una raíz dentro del paréntesis que le va a hacer la f, la va a elevar al cuadrado. Esto que están ustedes viendo sí sale exactamente x, ¿no? Eso sí sale exactamente x sin lugar a dudas, ¿no? La raíz, primero la raíz y luego el cuadrado, primero la raíz y luego el cuadrado sale x. Al revés, aquí arriba no era así. Primero fue el cuadrado y luego la raíz. Si está al revés, pues en general, hablo que en general sale el valor absoluto x. Esto sería, digamos, un ejemplo más. Podemos poner otro. Vamos a poner otro. Ya aprovechando el tiempo, vamos a poner uno más. Déjenme apretar un poquito el lapicero. Ajá. A ver. Mire, podemos hacer este otro. Considere, por ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre 1 más x. Y la función g de x que sea 1 sobre x. Por ejemplo, miren, ahí tiene dos funciones, ¿no? Voy a poner en blanco lo que pasa con el dominio de la función f. El dominio de la función f, pues se nota claramente. Voy a poner un poco, serían todos los reales, excepto ¿quién? Aquí no me quedó muy bien que digamos. Voy a ponerlo un poco más adelantito, ¿no? ¿Quién sería el dominio de la f? Serían todos los reales sin el menos 1. ¿Por qué? Porque en el número menos 1 esta función se indefine, entonces no es parte del dominio. Saldría de ahí y llegaría ¿a dónde? Pues llegaría a los reales. Ya mencionamos eso. Y aquí adelante la función g le pasa algo muy semejante. Aquí el único número donde hay problemas para realizar las operaciones es el 0. Entonces, naturalmente que el dominio de la función g pues viene siendo todos los números reales, pero sin el 0. ¿Verdad que sí? ¿Y a dónde llega? Pues llega precisamente a los reales, así. Si no se da otra indicación, el codominio prácticamente siempre se pone en los reales. Entonces tendríamos estas dos funciones para... Pero ¿qué pasa? Entonces hay que ver qué pasa con la composición de f con g. Hay que ver qué pasa con la composición de g con f, perdón, de g con f primero. Aquí como que me llega un poco como de curiosidad qué pasa con la imagen, ¿no? Pero mire, la imagen de f. Lo voy a poner aquí a ver qué nos sale. Lo voy a poner como... ¿Qué pasa con la imagen? Lo vamos a poner como pregunta, ¿no? Nada más como para investigar. ¿Qué pasa con la imagen de f? No sé si usted recuerda cómo se calculaba lo de la imagen, ¿no? La imagen ahí está, la función f ahí está arriba, mire. Yo se me estaba medio pasando. Lo que se hacía como para calcular la imagen o darse una idea de cuál era la imagen era, pues poner la función, aquí lo voy a poner a un ladito, poner la función f de x igual a 1 sobre 1 más x, y luego para darse una idea de la imagen, hay un video de esto en el mismo canal, búsquelo usted, el video de sobreyectividad, les va a dar algunas ideas acerca de lo de la imagen. En este caso, lo que se hace ahorita tal vez lo borre, ¿no? Pero le echa para atrás el video para verlo. Lo que se hace para darse una idea de la imagen es escribir en lugar de la f de x y tratar de despejar x a partir de una ecuación, de esa ecuación, e ir encontrando como las restricciones para y. Por ejemplo, aquí uno puede pasar 1 más x sin problemas y queda de este lado 1. Pues trata de despejar x. Y queda así, mire. Hasta ahí no han existido restricciones para la y. Claro que sí. Bueno, al pasar el 1 más x, pues naturalmente que se está quitando la x igual a menos 1, ¿no?
¿verdad que sí? Pero ese ya es de por sí ni estaba porque aquí se quita. A ver, vamos a ver qué más sale aquí. Tratamos de despejar x, queda así, mire, yx igual a 1 menos y. Y entonces, para despejar la x, una de las restricciones muy importantes aquí es que la y no sea 0 para poderla pasar dividiendo. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la imagen de la imagen de la función? La restricción que encontré para la y es que la y no es 0. Entonces uno dice, bueno, entonces, por lo tanto, la imagen de f viene siendo, como las 10 no pueden ser 0, es la restricción que encontramos nada más, pues serían todos los reales menos quién, menos el 0. O sea que la imagen de esta función pues viene siendo, la imagen de f viene siendo r menos 0, que es exactamente el conjunto con el cual empieza la g, la imagen de la función, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos como en el diagramita ese? En ese diagramita que está acá precisamente, ¿no? En donde la imagen de g viene siendo igual al dominio de f. Que haríamos como en ese caso, ¿no? Y a ver si le doy a donde estábamos. Aquí estamos. Entonces, bueno, ¿qué haríamos en ese caso que le acabo de mencionar? Y entonces, ¿cómo sería la composición? A ver. Esto, pues, no lo vamos a dejar. Lo quería borrar para poder hacer las operaciones. Pero ahí las operaciones son 1 sobre 1 más x. Y la otra g, la g es 1 sobre x, ¿no? A ver, ¿cómo sería la composición? Ahí voy a... La composición de... Voy a hacerlo pequeño para poderlo ver bien. Aquí, mire. Si lo ponemos entonces así como que la composición de g con f, pues sería de r menos 1 menos el menos 1. ¿Y llegaría a dónde? Llegaría a r, así como lo estamos viendo, ¿no? ¿Verdad que sí? Esa sería la composición de g con f. Iría de aquí hasta acá. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo se construye. Ya más o menos se debe tener un poco como de rapidez en esto. G compuesto con f en un punto x vendría siendo g de f de x. Pero f de x pues es 1 sobre 1 más x. ¿Verdad que sí? F de x acá, miren. F de x es igual a 1 sobre 1 más x. Y ahora, ¿qué le hace la g a lo que está dentro del paréntesis? Ahí está, mire. La g a lo que hace a los números que están dentro del paréntesis es que les saca como el recíproco 1 sobre el número que está ahí dentro. 1 sobre. Y en este caso, naturalmente, que sería 1 sobre 1 más x. Que bueno, aplicando lo que ya sabemos, pues aquí se le pone un 1, extremo por extremo, 1 más x, sobre 1 por 1, que es 1. Y entonces nada más me queda así. ¿Sí? Y ya incluso esta tenemos el dominio de la composición. Sería ese que está considerado. ¿Qué le parece? Podríamos pensar tal vez en la otra composición. Aquí hice cualquier composición, hice la g con f, g compuesto con f, ahí está la composición. Voy a hacer la otra. Vamos a considerar la otra, la a. ¿Cuál hice? La g compuesto con f, ¿verdad? O que no se le olvide, g compuesto con f, falta la otra. Voy a hacerlo en la otra, en otra pizarra. Mira, al final, entonces la función f, ya voy a escribir primero la g ahora. La g, ya lo mencionamos, sale de los reales menos el 0 y llega a r. Y por otro lado tenemos que la f sale de los reales menos el menos 1 y llega a donde llega a los reales. Y aquí abajo, ¿cuál es la regla de sucesión? La voy a escribir para que la usemos. Aquí la g de x viene siendo ¿quién? 1 sobre x.
Y aquí la f de x, pues ya lo pusimos hace un rato, era 1 sobre 1 más x. ¿Verdad que sí? Y aquí, fíjese que, ¿cómo sería el dominio? Este es uno de los ejemplos en donde voy a utilizar la definición exacta de composición. Mire, ¿quién está en el dominio de la composición? El dominio de la composición están todos los x en el dominio de G, es decir, en el dominio de acá, que no se le olvide. Si vamos a hacer la composición de f con G, entonces los elementos que están en el dominio de G, de este espacio de salida, y que al aplicar la función van a dar al dominio de f, que en este caso el dominio de f es C. ¿Sí? Repetimos, son todos los elementos del dominio de G, que al aplicar la función me van a dar al dominio de f. Vámonos para allá entonces. Aquí está, mire. Entonces, a ver, vea usted. Entonces, bueno, ¿quiénes van a estar en el dominio? ¿Quiénes van a estar en el dominio de la composición? Nada más como para saber. En el dominio de la composición. Mire, van a ser elementos. Si quiere, puede regresarle al video. Van a ser elementos en el dominio de G. De tal manera que, al aplicarles la función G, este vuelve a estar donde, bueno, más bien está en el dominio de F. Mire, eso es lo que decía hace un rato la definición que leímos, pero si nosotros vemos bien, pues el estar en el dominio de G, estar en el dominio de G, pues significa no ser cero. Y entonces aquí la X, pues no es cero. ¿Y quién es G de X? Nada más como para saber, G de X, pues es 1 sobre X. Y este debe de estar ¿dónde? En el dominio de ¿quién? En el dominio de F. Pero el dominio de F, pues son todos los números reales menos el menos 1. ¿No? O sea que esta cosa tendría que ser diferente de ¿quién? Esta cosa tendría que ser diferente de menos 1. Lo voy a poner con amarillito. El 1 sobre X debería de ser diferente de menos 1. ¿No? 1 sobre X debería ser diferente de menos 1 para estar en el dominio de F. Pero eso es lo que quiere decir es que en realidad pues la X debe de ser diferente de menos 1, porque es el único valor, esta X es el menos 1, es el único valor que al hacer 1 entre menos 1 sale menos 1. Entonces la X debe de ser menos 1. Entonces, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué debe satisfacer para que esté en el dominio de la composición? La X debe de ser diferente de 0 y diferente de menos 1. O sea, ese es el resumen. Diferente de 0 y diferente de menos 1. Para estar en el dominio de la composición. ¿Sí? Diferente de 0 y diferente de menos 1. ¿Y cómo sería la composición de F con G? A ver, vamos a ponerla. Una composición de F con G en un punto. Pues ya sabemos, sería F compuesto con G de X. ¿Y quién es G de X? Pues es 1 sobre X. ¿Y qué le hace aquí arribita, por eso las copié donde quedó, mire? Ahí se ve un pedacito aunque sea, F de X igual a 1 sobre X más, 1 sobre 1 más X. ¿Qué le hace entonces la función F a esta 1 sobre X? Pues la va a escribir de esta manera, mire. Va a mandar hacia abajo 1 más 1 sobre X. Eso es lo que le va a hacer exactamente. Que en nuestro caso, bueno, pues si se quiere, se pueden hacer algunas operaciones. Quedaría como X más 1 sobre X. Ese es 1, ¿no? Y luego otra vez se le pone ahí el 1 abajo, extremo por extremo, y luego medio por medio. Y así es como quedaría. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí quienes pertenecen al dominio de F compuesto con G, pues son los números reales diferentes de 0 y diferentes de menos 1. Y aquí está su regla de asociación, mire, X sobre X más 1. Esto parece como que muy complicado de repente. Uno se llega a encontrar algunas cosas pues complicadas así, ir analizando las imágenes o los dominios.
Dice que algunas veces uno como para ir tomando habilidad, hablo de habilidad operativa, pues a veces como que uno hace las operaciones y no considera tanto los dominios y codominios y todo ese tipo de cosas. A veces conviene hacer algunas operaciones, algunas composiciones de funciones sin ser tan formal como lo hicimos hace un rato en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, acá solamente por tomar habilidad uno podría pues hacer las composiciones y a ver qué pasa, ¿no? Solamente para tomar habilidad y aprenderse las definiciones y las operaciones que se tienen que realizar. Y entonces uno le hace así, mire, G compuesto con f de x, pero este es x más 1. ¿Y qué le hace la función g a los que están dentro del paréntesis? Los eleva al cuadrado. Entonces sería aquí x más 1 al cuadrado menos 4 por x, es decir, por 4 más quién? Más 1, ¿no? Mire, ahí no, en este problema no estoy siendo tan receloso en las operaciones que hace. Y bueno, uno podría tal vez hacer las operaciones siquiera ahí. Quedaría como x cuadrada más 2x más 1 menos 4x menos 4. Y entonces agrupando términos semejantes y demás queda, ¿cuánto queda ahí? Vamos a borrarlo aquí y quedaría menos 2x menos 3, ¿no? ¿A poco no es cierto? Si así queda, a ver, quiero revisarlo. Voy a ver las funciones. Si es f de x igual a x más 1, ajá, g de x igual a x cuadrada menos 4x. Ahí están bien. Voy a revisar las operaciones. G compuesto con f, por definición es esto. En el lugar de la f, pues pongo x más 1. ¿Verdad? Pongo x más 1 y luego me voy a qué es lo que le hace la g a esos elementos que están dentro. Lo eleva al cuadrado, x más 1 al cuadrado menos 4 por x más 1 precisamente. Y queda así, elevo al cuadrado, x cuadrada más 2x más 1. ¿Verdad que sí? Y queda más 4. Más 4. X, claro que sí. Era menos 4x, perdón. Y luego menos 4, está bien. Y luego, bueno, pues hay algunos términos semejantes por acá. X cuadrada, está solito. Menos, más 2x, menos 2x sale menos 2x. Este menos que está por acá, que me quedó bastante mal, vamos a corregirlo. Quedaría menos 2x y luego menos 3. Y esa es la composición. Entonces, en este caso, como que no fui muy receloso, y usted puede intentarlo también, a realizar algunas composiciones sin reparar tanto sin tomar demasiado en cuenta a veces los dominios y las imágenes, con la finalidad de que se haya se tome algún tipo de habilidad en cuanto a las operaciones. Por ejemplo, aquí, como sería la composición de f con g, pues sería f compuesto con g de x, y esto será igual a ¿quién? A f de g, es decir, x cuadrada menos 4x, y luego veo que le hace la f a lo que está dentro del paréntesis, y lo que le hace es que le suma 1. Entonces, ¿cómo me quedaría al final? Me quedaría x cuadrada menos 4x más 1. Esa sería la otra composición, que en realidad ya no hay muchas operaciones que realizar ahí. Pero bueno, ahí están algunos ejercicios de composición. Tome usted en cuenta los consejos que se le dan. Y eso sería por lo mientras todo. Nos vemos. Adiós.